doctor. Hemos recibido por eso al señor Miguel Antesana, que es experto en comunicación política y consultor privado en esta materia. Muy buenas noches, señor Antesana. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está? Hubo campañas buenas, campañas malas y campañas pésimas en la primera vuelta, ¿no? Las habrá usted analizado, son 35, de manera que tiene un buen laboratorio ahí. ¿Qué es lo que le conviene en el poco tiempo que van a tener? 2 semanas y 5 días, ¿no? Porque el 5 de junio se acaba la campaña, que comenzará oficialmente el próximo lunes, después de la proclamación de este domingo. ¿Qué es lo que cree usted que los dos candidatos deberían hacer para establecer una comunicación más fluida y persuasiva con sus clientelas políticas? Bueno, desde el lado del ciudadano lo que esperaríamos escuchar es precisamente propuestas específicas en relación a su plan de gobierno, medidas programáticas específicas como ciudadano. Sin embargo, desde la campaña lo que seguramente se va a concentrar es en el ataque entre ellos y precisamente tratar de generar o tratar de bajar el antivoto que se va a promover no solamente desde el lado de los comandos de campaña de cada lado, sino también desde las redes sociales que han sido unos grandes participantes en esta primera vuelta. Como usted dijo al inicio, las dinámicas de las campañas electorales han cambiado completamente en lo que va del siglo XXI y en la actualidad, en el caso peruano, en esta primera vuelta hemos visto que ha habido muchos participantes que han promovido precisamente esas intenciones de voto y ahora para esta segunda vuelta tiene que haber una estrategia mucho más definida, mucho más fina, mucho más preciso para precisamente tratar de convencer a los votantes, porque ya no son 35 candidatos, sino son solamente 2. Y que son ya conocidos. Bueno, Keiko fue de larga data, Roberto Sánchez había sido ministro de Pedro Castillo, pero sobre todo durante la campaña se ha dado a conocer. Tanto es así que ha ganado en varias regiones de nuestro país y que a nivel nacional ha quedado segundo, ¿no? Se trata de dos personalidades conocidas en grados diferentes. ¿Qué es lo que deben priorizar como estrategia de comunicación política? Ellos lo que tienen como gran objetivo es precisamente ganar nuevos simpatizantes. Esto es como que si fuese un borrón y cuenta nueva. Tomemos en cuenta que Keiko Fujimori ha pasado a la segunda vuelta con un 17% y Sánchez con apenas 12%. Entonces estamos hablando de un 70% de gente que no ha votado por ellos y que tiene que decidirse por ellos. Entonces, por supuesto que... Eso es gente de derecha, gente de izquierda, gente... ¿Cómo hace usted para atraer en todos los campos que se han quedado huérfanos de candidatos? Y sobre todo luchar con los grandes anticuerpos que tiene cada candidato, porque Keiko Fujimori tiene una mochila muy pesada, además de muchos años, y Sánchez tiene esa mochila que le indulgan con el tema del socialismo, del comunismo, del terrorismo, Antauro. Pedro Castillo. ¿Es mochila lo que tiene o más bien sombrero? Bueno, un sombrero que pesa bastante, ¿no? Y que va a tener que sacárselo en algún momento precisamente para convencer a esos votantes que todavía están indecisos. Pero como decía hace un momento, en vez de fijarse en medidas programáticas, lo que yo considero que lamentablemente vamos a ver en esta muy corta pantalla va a ser muchos ataques, va a ser muchos fantasmas que se van a levantar en uno en contra de otro. Y aquí, por eso repito que el debería ser, no es lo que más, no es que lo que vamos a ver, es lo que les va más servir para precisamente jugar con la parte emocional de los votantes y generar ese respaldo en la segunda vuelta. Ahora, hemos visto el mapa político del Perú, el sur y la Sierra Central, ha votado por el señor Sánchez, muchas regiones del norte y del oriente de la selva. Pero Lima ha quedado sin candidato natural, porque el que ganó en Lima fue el señor López Aliaga, que había sido alcalde incluso de la ciudad. ¿Cómo hacer para estos dos candidatos para tomar esta plaza que no les ha sido favorable en la primera vuelta? Ahí hay una mirada interesante. Si vemos el mapa, ciertamente que Lima es azul por López Aliaga, pero si nos vamos a las cifras, López Aliaga tuvo el 20% de los votos. Entonces estamos hablando de un 80% que no votó por él. Y en ese 80% que no votó por él, hay mucho voto precisamente de las zonas periféricas de Lima que pueden inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Pero no lo han hecho en esta primera vuelta. En esta primera vuelta no lo han hecho, pero ahora se ven obligados a tomar una decisión. Entonces, aquí juega mucho precisamente los mensajes y las estrategias que tienen que tomar las campañas. En el caso del interior del país, yo creo que la balanza es bastante clara, sobre todo por el mensaje centralista de Lima, el antilimeñismo. Entonces, eso puede jugar mucho a favor de Sánchez. Sin embargo, en el caso de Lima... A pesar de que Keiko le ha dicho que eres un limeño, y que no ande buscando hacer debates en Chota o alguna otra provincia andina,
cuando él es nacido en Lima y que vive y su familia estaba basada en el norte chico, en Huaral, ¿no? Claro, trata de Su sacarle eso. domicilio en San Borja, dijo. Trata de sacarle precisamente ese lado de que se ha ido... Dos limeños. Dos limeños, pero el limeño que se puso el sombrero fue más astuto para hacer el recorrido de Castillo que no hizo Keiko, así que cuidado con eso. Por eso digo que va a basarse mucho en cosas más superfluas, más que en el tema de las propuestas de campaña específicamente. Yo creo que en el caso de Lima finalmente va a suceder como en la elección anterior, no va a decidir va a decidir la elección. El resto del país. De los votos, ¿eh? Es un tercio, pero no decide la elección. Es incierto ahora. Es incierto, pero yo creo que no va a decidir los votos. El resto del país es el que va a inclinar la balanza hacia un lado o en el otro y va a depender mucho precisamente de cuál va a ser la estrategia que van a aplicar. Ojo, cuando digo estrategia, no estoy hablando de las medidas tradicionales, de mover los mítines, de generar las portátiles, que eso ya en realidad la gente no cuenta. Es sobre todo ver cómo se defienden de todos los mensajes que van a ver en redes sociales. Le van a sacar a Sánchez todos los mensajes que ha dicho, los de programa de gobierno, a Antauro Humala, pero a Keiko Fujimori también le van a sacar todo lo que tiene en contra, lo que ha hecho sus congresistas en los últimos años, lo que inclusive ha hecho su padre, que ella misma lo puso sobre el tapete diciendo que quiere gobernar como su padre. Entonces van a haber muchos elementos que van a estar sobre el tapete, sobre la campaña, y no necesariamente, repito lo que dije al inicio, el eje que nos debe interesar como ciudadanos, que cuáles son las propuestas de gobierno que nos deberían convencer para votar por ellos. De acuerdo. Por otra parte, la campaña va a llevarse a cabo en vivo con las personas candidatas, pero también en redes sociales. Ahora, en la primera vuelta hemos visto que el que más likes, más me gustas tuvo, que fue el señor César Acuña, no sé qué sacó más votos, lejos de eso. Hay un divorcio entre el número de personas que lo siguen a uno en redes, o que uno cree que lo siguen, porque también ahí hay algunas manipulaciones posibles, y la realidad del apoyo en el momento de poner el voto. Es así, el mundo de las redes sociales es prácticamente un mundo paralelo en el que no podemos decir que lo que está pasando en redes va a pasar en la realidad. Y el ejemplo que usted ha puesto es totalmente correcto. El caso de César Acuña, la utilización de los streamers, la utilización de influencers, no sirvió para nada. La cantidad inmensa de recursos económicos que destinó a las redes sociales no le sirvió absolutamente nada, pero sobre todo porque el producto que era Acuña era muy malo. Entonces, independientemente que se tenga toda la cantidad de recursos y todas las plataformas, no necesariamente convenció a los votantes. ¿Y cuándo es un buen producto, como dice usted? ¿Cuándo un candidato, cuando una persona es un buen producto para una campaña electoral? Cuando hay sobre todo coherencia entre lo que dice que es y lo que realmente es. En el caso de Acuña, para utilizarlo como ejemplo, él se mostraba como un candidato presidencial con una capacidad para gobernar, pero cada vez que abría la boca, lamentablemente, pues hacía todo lo contrario y demostraba que no tenía la capacidad ni siquiera para tener un discurso coherente. Entonces, al contrario, lo que generaba era memes cada vez que abría la boca. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando de las personas que son estadistas, personas que pretenden llegar a la presidencia de la República, y así como las redes sociales visibilizan, ha demostrado en la primera campaña que levantan candidatos, pero también los tumban. Tenemos el caso, por ejemplo, de Grosso, que en pocos días lo levantaron, pero a los pocos días también inmediatamente lo desinflaron, y así ha ido sucediendo. La misma ola que subió a Belmont a casi llegar a la segunda vuelta, también lo desinfló en los últimos días, también porque las redes sociales mostraron a la cara negativa. No solamente se muestra el lado bueno en las redes sociales, sino que también ahora esto es lo que se llama periodismo ciudadano, participación ciudadana, o simplemente las personas que buscan y comienzan a hacer fact-checking muestran la otra cara de lo que se está diciendo en las redes sociales. Y eso yo creo que es muy interesante e importante para precisamente combatir la desinformación. ¿Qué impacto va a dejar a los electores, a los candidatos, las irregularidades que se han producido en la jornada electoral del 12 y 13 de abril y el debate a que eso ha dado lugar durante 5 semanas? Yo creo que aquí el impacto mayor se lo lleva López Aliaga, por haber precisamente tenido la bandera y el discurso fraudista. Pero yo creo que la gente que cree en el fraude es solamente los seguidores de López Aliaga. Yo no creo que necesariamente eso vaya a influir en la segunda vuelta,
porque pese a todas las irregularidades que ciertamente han habido, fallas logísticas y serie de manejos que obligaron a Corbeto a renunciar, yo creo que la gente está clara que el proceso eleccionario se ha llevado de alguna manera de forma rutinaria, de forma normal, como elecciones pasadas. Entonces yo creo que eso no va a influir en la votación. Lo que va a influir más es precisamente esta polarización de un candidato de derecha y un candidato de izquierda. Eso es lo que yo creo que va a influir mucho en las personas para Pero tomar ambos decisiones. tendrán tendencia a correrse hacia el centro, a moderar las cosas más, digamos, cuestionadas, ¿o no? En el caso de Sánchez yo creo que sí, que va a tener que irse un poco hacia el centro, moderar el discurso y también comenzar a decirle a ciertos voceros que tiene que comiencen a guardar silencio, porque ellos son los O que a comienzan. desaparecer. Como Sería lo ideal, ¿no? Porque cada vez que abren la boca, pues comienzan a prender fueguitos por ahí que tiene que después andar apagando. De acuerdo. Yo quisiera terminar con una pregunta. ¿A qué se debe la capacidad de endosar su votación que ha tenido Pedro Castillo? El día de ayer, un analista inequívocamente anticastillista como es el doctor Fernán Altuve, dijo que desde Haya de la Torre en los años 30 y 40, él no veía algo semejante, que normalmente en el Perú no hay endose político, pero en este caso sí ha habido, de Pedro Castillo al señor Sánchez. ¿Cómo le interpreta usted? Yo creo que es cierto lo que no hay en 12. Lo que hay o lo que hubo fue una identificación con Sánchez, que es distinto. Sánchez aprovechó muy bien el tema del sombrero, generó una imagen de que sigue la corriente de Castillo, que sigue esa corriente de ir contra Lima, de reivindicación de las zonas distintas a Lima, pero no es que sea un voto de endose, eso en realidad no existe. Mañana vamos a ver que de repente comienzan a moverse y no es que los candidatos de derecha, por ejemplo, en el caso de López Aliaga, no le va a endosar el voto a Keiko Fujimori. No, parece que un sector podría incluso votar con una actitud antisistema por Exacto. Sánchez, según he leído. En todo caso, muchas gracias por su presencia, señor Miguel Antezana. Recuerdo que usted es un consultor y un experto en comunicación política. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Y ojalá nos podamos reunir todavía un poquito más adelantada esta campaña. En todo caso, muy amable con lo que nos ha dicho por ahora.